Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Esto pasó anoche, hace casi 24 horas, y no puedo dejar de pensar en ello. Yo, 26, mujer, uso hijab, estaba sola en un local de comida rápida abierto toda la noche, en un pueblo pequeño, a unos 30 minutos de mi ciudad, durante aproximadamente 1 hora y media. Había ido al pueblo con mi pareja porque queríamos disfrutar el viaje de ida y vuelta juntos, pero él tenía cosas que hacer a las que yo no lo acompañé, así que pasé el tiempo sola en el pueblo, escribiendo en mi diario y tomando una bebida caliente en una mesa de este restaurante. Edición, porque en los comentarios se mencionó el tema racial, soy blanca, pero étnicamente bastante ambigua, especialmente cuando llevo velo. Me pregunto si el tipo estaba intentando adivinar mi origen, porque probablemente no podía identificarlo con seguridad. Para dar contexto, llevaba hijab en un pueblo que tiene 8 iglesias y una población de 1.800 personas. No estaba especialmente preocupada por eso, pero vale la pena mencionarlo. Además, ya estaba oscuro cuando llegamos, alrededor de las 6:30 de la tarde. En cierto momento, un coche se estacionó justo en el lugar frente a la ventana de mi mesa. Yo llevaba ahí como 1 hora, estaba muy concentrada escribiendo, y solo hacía pausas para beber y estirar las manos. Noté que el coche estaba apuntando directamente hacia mí y que el motor seguía encendido, con las luces prendidas, pero no le di mucha importancia hasta que, después de unos 5 a 10 minutos, encendió las luces altas. Miré, pensando que quizá mi pareja estaba afuera esperándome. No era su coche, así que volví a escribir. Ahora asumo que ese destello fue una prueba para ver si yo estaba prestando atención a mi entorno. Un poco después, me di cuenta de que había un tipo parado entre mi mesa y el mostrador, donde alguien podría estar esperando su pedido de forma normal. Pero nunca lo vi recibir comida ni bebida. Cuando terminé el párrafo que estaba escribiendo, levanté la vista y él me estaba mirando fijamente. Pero de verdad, fijamente. Y había algo muy perturbador en su forma de mirarme, me miraba como si yo fuera una mancha en un pantalón nuevo, como con enojo, pero al mismo tiempo su rostro y su energía general eran inexpresivos. Aún así, su mirada era claramente hostil. Se dio la vuelta. Yo volví a escribir porque sabía que mi pareja iba a llegar pronto. El tipo siguió deambulando, podía verlo, por el rabillo del ojo, volviéndose hacia mí otra vez. Luego se movió al otro lado del restaurante, quedando más cerca de mi punto ciego. Es difícil de explicar, pero había una pared o división entre la esquina donde yo estaba sentada y el resto del comedor. Para verme desde lejos, él tenía que estar frente a mí o ligeramente detrás. Si se ponía directamente a mi lado y lejos, no podríamos vernos por culpa de esa división. En ese punto, él estaba más cerca de la puerta que del mostrador, más o menos detrás de mí, pero aún podía verlo con la visión periférica sin girar completamente la cabeza. Cuando empecé a guardar mis cosas, rápido, porque no pensaba quedarme ahí para interactuar con ese tipo, él comenzó a moverse lentamente hacia el vestíbulo entre la puerta exterior y la interior. Vi que me vio tirar mi basura y sobras en el bote y volver a la mesa. Me senté un momento a revisar el celular antes de levantarme y entonces lo vi de espaldas, pero con la cabeza girada hacia mí. Tomé mi abrigo y mi bolso, y en ese momento él salió y se paró justo frente a las puertas. Estaba bloqueando una, pero dejando apenas el espacio suficiente para que alguien pudiera pasar. Habría tenido que pasar muy cerca de él. Así que agarré mis cosas, fui hacia la parte trasera del restaurante y entré al baño. Juro que lo vi girar la cabeza hacia mí cuando me alejé. Mi pareja me escribió diciendo que ya estaba ahí. Le respondí que salía enseguida, que solo me estaba lavando las manos. Salí del baño y ese tipo estaba de nuevo adentro, de frente a las puertas, como si estuviera esperando que alguien lo recogiera. Pasé justo a su lado rumbo al vestíbulo, y no fue nada discreto mirando mientras lo hacía. Al acercarme a la puerta exterior, vi que me observó intentar salir por la puerta equivocada, lo que normalmente sería vergonzoso, pero ya no me importaba. Su rostro siguió girado hacia mí mientras pasaba junto al coche que había encendido las luces altas, que ahora asumo que era suyo, y llegaba al coche de mi pareja. Estaban estacionados uno junto al otro, con un espacio entre ambos. Mi pareja había estacionado de reversa, así que desde dentro del restaurante el tipo no podía ver quién conducía, solo vio que yo subía a otro coche. Y me observó claramente abrir la puerta del copiloto, saludar y luego abrir la puerta trasera para lanzar mi bolso y mi abrigo.
Por primera vez desde que lo vi mirarme fijamente al inicio, lo miré directamente mientras subía al coche. Él me estaba mirando de vuelta. Salimos a la carretera y pasamos frente al restaurante. El tipo seguía mirando. Estaba lo suficientemente lejos como para no distinguirlo bien, pero podía ver que su cara estaba girada hacia mí bajo su cabello y su gorra. Las manos seguían en los bolsillos, como todo el tiempo. Y de nuevo, en ningún momento lo vi sosteniendo siquiera un vaso de café. Solo estuvo ahí parado durante más de media hora. Un minuto después, un coche nos alcanzó y empezó a seguirnos muy de cerca. Tan cerca que, si hubiera tenido prisa, simplemente nos habría rebasado. En lugar de eso, nos siguió y luego se desvió de la carretera poco después de que salimos del pueblo. Así que mi teoría es que este tipo encendió las luces altas para ver cuánta atención estaba prestando, y luego esperó a que yo saliera para ver si me subía a mi propio coche y me iba sola. Habría sido muy fácil interceptarme si mi pareja no hubiera estado esperando justo al lado del coche que supongo que era de él. Habría sido facilísimo meterme a su coche, ya que estaba estacionado justo frente a la entrada. Desde donde estaba parado, dentro y fuera de las puertas, podía ver al personal detrás del mostrador, el pasillo hacia los baños, el estacionamiento y la entrada desde la carretera. También podía ver si había alguien más en el comedor, y creo que no había nadie. Y creo que quizás siguió el coche de mi pareja el tiempo suficiente para intentar confirmar si el conductor era un hombre, o tal vez para ver la placa. Suene exagerado o no, estoy 100% segura de que ese tipo era un monstruo. Sea lo que sea que estaba planeando, estoy infinitamente agradecida de no haber salido sola. No volvamos a encontrarnos nunca, tipo. Anoche estaba en lo mío, probablemente jugando Dispatch, sinceramente juegazo, cuando de repente se fue la luz. Esto no es raro donde vivimos, pasa a veces porque estamos en un pueblo pequeño de México. Como no había nada más que hacer, decidí irme a dormir. Al mismo tiempo, mi mamá estaba arriba, acostada en una hamaca usando su celular. Normalmente los cachorros siguen a cualquiera que se mueva, pero esa noche eventualmente se tranquilizaron. Ella estaba en una llamada con alguien y, en cierto momento, la persona le preguntó si estaba sola. Ella dijo que sí. Después explicó que pensó que se refería solo a ella, sin contar a sus hijos, mi hermana y yo. Después de la llamada, bajó, lavó los platos y se fue a dormir. Todos dormimos en el mismo cuarto porque las otras habitaciones se están usando para los perros. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, me desperté por golpes en la puerta y silbidos afuera. Pensé en moverme, pero mi mamá inmediatamente susurró muy seriamente, no te muevas. Así que me quedé completamente quieta. Este detalle es importante, mi cama es de esas de cuerdas que hacen muchísimo ruido si te mueves aunque sea un poco. Además, no había electricidad, no había aire acondicionado y hacía calor. Apenas me moví durante todo ese tiempo porque tenía miedo de hacer ruido. El hombre de afuera entró a nuestra propiedad, golpeó 2 puertas, golpeó la ventana del frente e incluso intentó abrirla. Nuestras puertas hacen mucho ruido y rechinan, así que era evidente que estaba tratando de no hacer ruido ni llamar la atención. Finalmente, se detuvo y se fue en silencio. Lo que hace esto aún peor es la reacción de mi mamá después. Mi hermana y yo estábamos asustadas y no pudimos dormir bien. Mi mamá, en cambio, volvió a dormirse y empezó a roncar como si no hubiera pasado nada. Cuando mi hermana le preguntó qué estaba pasando, mi mamá mintió y dijo que probablemente eran los perros intentando entrar, aunque no hubo ningún ladrido y los perros seguramente estaban dormidos arriba. Al día siguiente, hoy, mi mamá finalmente me dijo la verdad. El mismo hombre que le preguntó si estaba sola fue el que vino a la casa. Dijo que planea decirle que, si vuelve a hacerlo, lo va a denunciar con los guardias, la policía, pero vivimos en un pueblo muy pequeño, con casi nada de presencia policial y sin direcciones claras. La verdad, estoy frustrada. Alguien intentó entrar a nuestra casa en plena noche, y mi mamá minimizó la situación y mintió en lugar de priorizar la seguridad. No sé qué hacer ahora. ¿Debería decirle a mi padrastro? Vive en otro país y solo habla español, pero siento que debería saberlo. Mi mamá básicamente fue medio forzada a una amistad con esta mujer. Ella tiene un hijo adulto, con quien yo también me he hecho amiga.
El primer día que esta mujer conoció a mi mamá, de inmediato se abrió y le contó que su nieta falleció hace 9 meses y que su hijo la encontró sin vida en su cama. Dijo que la causa de la muerte fue SIDS, síndrome de muerte súbita del lactante, lo cual honestamente debió haber sido la primera señal de alerta, porque la nieta tenía alrededor de 4 años, creo, y el SIDS solo ocurre en bebés. En todo caso, habría sido SUC, muerte súbita inexplicada en niños, lo cual es extremadamente raro. En fin, esta mujer es muy pegajosa y constantemente se mete en los planes de mi mamá. Habla de cómo envidia a mi mamá y halaga mucho a mi hermanita de 4 años. La compara con su nieta fallecida todo el tiempo, e incluso una vez le olió el cabello. Obviamente, todo esto incomodó mucho a mi mamá, así que me dijo, mi intuición me dice que mantenga a mi familia lejos de ella. Trato de ser comprensiva porque sé que el duelo puede hacer cosas extrañas a las personas y además ella es neurodivergente, así que tal vez tiene dificultades con las normas sociales y los límites. Hace un par de horas, estaba sentada con su hijo y él me estaba mostrando fotos de su familia en Utah. Llega a una foto de su sobrina y en ese momento él no sabe que yo ya sé que ella falleció. Mi mamá me lo había dicho antes porque la mujer dijo que su hijo tiene TEPT y lucha mucho con la pérdida, así que mi mamá me advirtió que no dijera nada que pudiera activarlo, lo cual es muy extraño, porque la mamá habla constantemente de la nieta y muestra fotos de ella, y claramente eso siempre le arruina el ánimo. En fin, él ve la foto y dice, sí, esta es mi sobrina. Falleció. Todo se vino abajo cuando ella falleció. Yo lo consuelo, fingiendo sorpresa ya que él no sabe que yo ya lo sabía. Luego añade que él fue quien la encontró sin vida. Pero entonces dice, yo la encontré sin vida en la bañera. La mamá originalmente le dijo a mi mamá que su hijo había encontrado a la niña sin vida en la cama, boca abajo. Así que ahora las historias no coinciden en absoluto. Más contexto, la mujer creció en una secta mormona y dijo que estaba huyendo de alguien cuando se mudó de Utah a Oregón, pero no quiso decir de quién. También nos contó que cuidaba mucho a los hijos de su hija, pero después de que la nieta falleció, intervino CPS y le quitaron la custodia del nieto, el otro niño. Mi pregunta es, ¿por qué CPS retiraría al otro niño si la muerte realmente hubiera sido SIDS, algo que está fuera del control de cualquiera? No tiene mucho sentido para mí. Si la niña en realidad falleció en la bañera por falta de supervisión, ¿no se consideraría eso negligencia? ¿Y no explicaría eso por qué CPS retiró al otro niño? Entre las historias contradictorias, la intervención de CPS y la forma en que ella actúa con mi hermanita, tanto mi mamá como yo nos sentimos muy incómodas. ¿Estamos sobrepensando esto, o esta situación realmente parece preocupante? Hola. Esto es bastante largo, así que disculpa si toma un poco contarlo. También tengo que dar un poco de contexto. Soy una mujer de 22 años, pero esta historia ocurrió cuando tenía 21. Vivo en un pueblo pequeño y trabajo en un pub en el centro del pueblo, es decir, 2 pubs, 2 tienditas y un banco. En mi camino a casa paso por una de las tiendas, que además tiene una pequeña parada de autobús al lado. Los autobuses pasan más o menos cada hora, pero ninguno circula después de las 8 de la noche. Después de eso, solo hay casas residenciales y luego mi casa, casi al final de la calle. En total, desde mi trabajo hasta mi casa son unos 8 minutos caminando. Mi pueblo suele estar completamente muerto después de las 10 de la noche, ya que todo está cerrado, y sinceramente diría que era relativamente seguro, nunca había tenido problemas caminando sola. Este incidente ocurrió en Año Nuevo, pasando de Nochevieja al día de Año Nuevo, así que los pubs estuvieron abiertos más tarde. Terminé mi turno alrededor de la 1:30 de la mañana y mi jefe, mi novio, 2 compañeros y yo fuimos al pub de al lado a tomar algo antes de irnos a casa. Eran como las 2:30 de la mañana cuando me di cuenta de la hora y de que tenía que volver. Mi novio vive al otro lado del pueblo y esa noche no me iba a quedar en su casa. Mi jefe insistió en llevarme en coche, y yo insistí en que se quedara, ya que todos los demás estaban disfrutando y hablando sobre el periodo navideño que habíamos tenido en el trabajo. Lo mismo con mi novio, insistió en acompañarme caminando, pero yo estaba convencida de que estaba bien, literalmente eran menos de 10 minutos. Después de bastante insistencia, les dije que me iba caminando. Disfruto mucho caminar sin auriculares, fumando un cigarrillo, especialmente después del turno, porque de verdad es muy silencioso y tranquilo. No vi ni me crucé con nadie hasta que llegué a pasar frente a la tienda.
Como mencioné antes, hay una pequeña parada de autobús al lado, y cuando me acerqué, me di cuenta de que había un hombre sentado en el banco de la parada. Ten en cuenta que eran casi las 3 de la mañana y ni siquiera el pub en el que habíamos estado estaba oficialmente abierto, solo nos dejaron entrar porque trabajábamos en el otro pub. Al principio no pensé mucho en el hombre, pero al acercarme me di cuenta de que lo había atendido durante mi turno esa misma noche. Miró hacia arriba mientras caminaba y noté que estaba inhalando algún tipo de sustancia, muy probablemente una droga, desde sus llaves. No sabía quién era, y aún no lo sé, pero no parecía amenazante, simplemente parecía estar ahí, relajado, probablemente no es la mejor palabra. Aún así, cruzamos miradas, y cuando yo ya estaba pasando por la parada, me dijo algo como: «Perdón, cariño, ¿tienes un encendedor que me puedas prestar?». Yo estaba fumando mientras caminaba, así que sabía que tenía uno. Me detuve y él ya estaba caminando hacia mí, así que empecé a buscar uno de los muchos encendedores que tenía en el bolso. Mi intención era dejárselo, no soy del tipo de persona que se queda parada con un hombre de 30 y tantos mientras enciende un cigarrillo. Luego me pidió un cigarrillo, pero justo estaba fumando el último, y se lo dije. Durante toda esta interacción, él estaba muy cerca de mí y yo estaba como congelada. Me di cuenta de que me había detenido y estaba de pie con un hombre en una calle desierta, sin nadie alrededor. Todavía estaba en la parte del pueblo donde no hay casas durante un par de minutos más, y si alguien hubiera salido del pub, estaba demasiado lejos como para que me vieran. Empecé a murmurar algo como: «Quédate el encendedor, tengo que irme». Pero este hombre, con quien llevaba hablando unos 20 segundos, me dijo que me detuviera un segundo, y aunque mis pies ya se habían girado para irme, me detuve otra vez. Nota aparte, sé que debería haberme ido sin más, pero pensé que tal vez era algo inocente y no quería darle una razón para provocarlo si simplemente me alejaba. En ese momento, su actitud cambió. No había sido especialmente amable al inicio, pero fue como si al decirme que me detuviera se diera cuenta de que yo era una mujer joven caminando sola a esa hora. Todavía me da escalofríos recordar lo que dijo. Me miró de arriba abajo y dijo: «Sabes, he estado muy enojado y he estado esperando a alguien a quien hacerle daño toda la noche. No deberías estar caminando sola por aquí». Mis piernas literalmente se volvieron gelatina. Ni siquiera sabía si mi teléfono estaba en el bolsillo o en el bolso. Miré alrededor y luego dije: «No estoy sola, mi novio me está esperando a la vuelta de la esquina, en un minuto estaré con él», y sonreí. Era una mentira descarada. Mi novio seguía en el pub y no tenía idea de que esto estaba pasando. Pensé en darme la vuelta y regresar al pub, pero decidí no hacerlo, mi casa estaba más cerca. El hombre sonrió con suficiencia, como si supiera que estaba diciendo tonterías, y dijo que caminaría conmigo para encontrarme con mi novio. No había ningún novio esperándome. Seguí diciendo que no hacía falta, pero él iba literalmente pegado a mí, divagando sobre que yo no lo entendía, que no comprendía nada, que necesitaba caminar con él, que no me iba a hacer daño a mí. Todo ese tiempo yo pensaba que iba a agarrarme del cabello o tirarme al suelo, y que en cualquier momento se daría cuenta de que no había ningún novio. Saqué el teléfono del bolsillo y se abrió el chat del trabajo. Escribí un mensaje diciendo que un hombre estaba caminando conmigo, dándome cuenta de que mi teléfono tenía solo 2% de batería y pensando que solo quería que alguien supiera lo que estaba pasando. No me atreví a llamar a mi novio. Este tipo empezó a murmurar que no lo estaba escuchando. Por algún milagro, cuando doblamos la esquina hacia mi calle, el tipo no se dio cuenta de que mi novio no estaba allí, o tal vez sí, pero no dijo nada. Eso sí, su comportamiento empeoró y empezó a decir las cosas más inapropiadas. Comentarios sobre que yo era una chica joven y bonita, apuesto a que tu novio no sabe cómo tratarte. Yo no hablaba, solo aceleraba el paso y revisaba mi teléfono discretamente. Me di cuenta de que iba a saber dónde estaba mi casa, así que pensé que tendría que fingir que una de esas casas era la mía. De lo contrario, lo llevaría directamente a mi casa, donde mi papá estaría dormido en la parte de atrás, sin enterarse de nada. Todas las casas de la calle tenían una pequeña reja y un caminito hacia la puerta, así que elegí una con la luz encendida y abrí la reja. Me giré hacia él y dije: «Aquí es, nos vemos, gracias por acompañarme», cerrando la reja detrás de mí. Corrí hacia la puerta y metí mi llave en una cerradura que no era la mía, rezando para que el tipo se fuera y no se quedara esperando a que yo entrara. Por suerte, no lo hizo, empezó a tambalearse en dirección contraria, de vuelta por la calle, alejándose de donde realmente vivía.
En lo que pensé que era mi única oportunidad, abrí la reja y corrí a mi casa. El tipo se dio cuenta al instante y empezó a caminar en mi dirección. Para cuando llegué a mi casa, o no me alcanzó a tiempo, o se rindió. Cuando puse la llave en la puerta, me di cuenta de que mi papá había dejado la suya puesta por dentro, así que estaba encerrada afuera. Saqué el teléfono y vi que se había apagado durante el camino, así que empecé a golpear la puerta hasta que mi papá me abrió después de un par de minutos. Y eso fue todo. Pero fue absolutamente aterrador. No he vuelto a caminar sola desde entonces, y mi novio estaba destrozado por no haber insistido más en acompañarme. Por suerte, estoy bien y no me pasó nada físico. Así que, tipo desconocido que me acompañó a casa y dijo que estaba buscando hacerle daño a alguien toda la noche, por favor, no volvamos a cruzarnos nunca. Esto ocurrió hace algunos años, cuando yo tenía unos 13 años y vivía en el sur de Francia. No es la historia más aterradora que leerás jamás, pero hasta el día de hoy sigue perturbándome. Cada tarde después de la escuela, tomaba el autobús hasta la escuela primaria de mi hermanita para recogerla. Ella tenía 9 años en ese entonces. Vivíamos en un pequeño pueblo acomodado a las afueras de la ciudad, tranquilo, bonito y conocido por ser muy seguro. Nunca pasaba nada malo allí. Nuestra casa estaba al otro lado del pueblo, construida sobre una colina. Para llegar a casa, teníamos que subir hasta la cima y luego tomar una carretera larga y empinada cuesta abajo. En invierno oscurece temprano, y esa carretera estaba casi completamente a oscuras, solo había un poste de luz en la parte de arriba y luego, pura oscuridad. Ese día se sentía completamente normal. Mi hermana y yo íbamos riendo y charlando como siempre. Habíamos tomado ese camino durante años, así que no había ningún miedo. Cuando llegamos a la cima de la colina y comenzamos a bajar, de repente algo se sintió mal. No puedo explicarlo bien, pero tuve una sensación de inquietud abrumadora, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había procesado. Instintivamente, me di la vuelta. Ahí fue cuando la vi. Una mujer anciana caminaba detrás de nosotras. Conocía a casi todo el mundo en ese vecindario y nunca la había visto antes. Lo que me impactó de inmediato fue lo rápido que caminaba, demasiado rápido para alguien de su edad. Estaba completamente segura de que nadie venía detrás de nosotras antes. Siempre prestaba atención a nuestro entorno porque mi hermana era muy pequeña. Cuando notó que la estaba mirando, sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue inquietante. Algo en ella me hizo sentir un vacío en el estómago. Había conocido a cientos de personas mayores en ese pueblo, pero nunca antes había sentido ese tipo de miedo. No le dije nada a mi hermana. No quería asustarla. Simplemente seguí caminando, tratando de actuar con normalidad. En ese punto, nuestra casa estaba a unos 300 metros. De repente, sin dar ninguna explicación, le dije: «Corre». Ella me miró confundida, pero confió en mí y ambas empezamos a correr. Miré hacia atrás y ahí fue cuando sentí un escalofrío profundo. La mujer ya no solo caminaba. Casi estaba corriendo. Y sostenía algo en la mano. Un objeto punzante. Ni siquiera recuerdo haber pensado. Solo actué. Saqué las llaves, abrí la reja de nuestra casa, empujé a mi hermana hacia adentro y la cerré de golpe detrás de nosotras. Le dije a mi hermana que entrara inmediatamente a la casa mientras yo me quedaba afuera un momento, temblando, tratando de asegurarme de que la mujer no nos hubiera seguido. Entonces lo vi, la sombra de 2 pies bajo la reja. Ella estaba ahí, de pie. Sabía que no podía entrar, la cerca medía unos 3 metros de altura, pero estaba completamente aterrada. Había una desconocida con un objeto peligroso que había seguido a 2 niñas hasta su casa. Después de lo que se sintió como una eternidad, aunque probablemente fueron 2 minutos, los pies desaparecieron. Se fue. Nunca la volví a ver. Años después, nos mudamos a Estados Unidos. Nunca le dije a mi hermana la verdad sobre por qué corrimos ese día. Ella todavía no lo sabe. Pero hay algo que sé con certeza: si no hubiera confiado en esa sensación, si no hubiera escuchado a mis instintos, esta historia podría haber terminado de una forma muy diferente. Soy fan de los Chicago Cubs, pero he vivido toda mi vida en el área de Pittsburgh, PA. A principios de esta temporada, cuando los Pirates estaban jugando en Chicago, decidí ir a un bar deportivo a ver el partido.
En específico, uno por el que había pasado muchas veces en auto pero nunca había probado, Pittsburgh Sports Bar en Castle Shannon. Entré unos 5-10 minutos antes del primer lanzamiento, con ropa de los Cubs, y había una sola mujer atendiendo el bar, junto con una pareja de ancianos sentados al final de la barra. Ambos se me quedaron mirando cuando entré, como si fuera un extraterrestre. Supuse que era porque llevaba ropa del equipo rival. No hubo saludo ni nada. Me senté y simplemente esperé a que empezara el juego, pero me di cuenta de que la pareja y la bartender estaban en una conversación profunda, completamente concentrados entre ellos. Me acerqué a la barra para intentar pedir comida. No había menús, ni servilletas, ni sal, ni pimienta, nada en la mesa que indicara que ahí se sirviera comida. Cuando empecé a hablar con la bartender, noté que no había botellas, ni grifos, ni ningún tipo de alcohol detrás de la barra. Solo había un montón de recuerdos deportivos de Pittsburgh. Cosas muy aleatorias. Nada seguía un tema claro. También había varios letreros con frases del estilo: si te ofendes fácilmente, vete. Mientras hablaba con la bartender, la pareja de ancianos simplemente me miraba fijamente, sin expresión. Ella me dijo que enseguida volvería con el menú y estuvo en el cuarto de atrás unos buenos 10 minutos antes de traerlo. Muy raro. Aún así, pedí comida. Terminé pidiendo una porción de pizza y una canasta de alitas con papas fritas. Era ridículamente barato, pagué como $6 por todo. La porción de pizza era enorme, había una docena de alitas gigantes y la canasta de papas era gigantesca. En cualquier otro lugar, eso habría costado fácilmente más de $20. La comida estuvo lista en solo unos minutos y la bartender me la llevó. Lo extraño es que ella entró a la cocina, o lo que supongo que era la cocina, para aparentemente prepararla a ella misma. Alcancé a ver el interior cuando abrió la puerta y estaba casi completamente vacío. No había cocineros. No se escuchaban hornos, freidoras ni nada. Las alitas estaban realmente buenas. Las papas también. Fácilmente las mejores alitas y papas que he probado en mi vida. La pizza también estaba perfecta. Era casi demasiado buena. Apenas me llegó la comida, empezaron a entrar más personas. Algunos individuos bastante extraños también. Yo ya estaba viendo el partido, pero de reojo observaba lo que pasaba a mi alrededor. Yo estaba en la mesa más cercana a la puerta y frente al televisor más grande, pero todos los demás que entraron se sentaron al extremo opuesto de la barra, lo más lejos posible de mí. Ellos, la pareja de ancianos y la bartender no paraban de hablar, pero lo hacían muy bajo. No podía entender nada de lo que decían. Todos parecían estatuas. Nunca cambiaban de expresión facial, ni siquiera al hablar. Totalmente inexpresivos. Ninguno de ellos pidió nada en absoluto. Era más como una reunión social que un bar. Eso ya era bastante extraño, pero algunas otras cosas raras que noté fueron las siguientes: no había ni una sola persona usando ropa de algún equipo deportivo de Pittsburgh. Todos llevaban la ropa más simple y aburrida imaginable. Era sábado, partido de las 2 de la tarde. Debería haber habido muchos aficionados de los Pirates viendo el juego y tomando de más con sus amigos, pero no. Ni uno solo. Cada vez que los Pirates anotaban o hacían algo bueno, no había ninguna reacción. Ni aplausos ni quejas. Era como si el partido ni siquiera estuviera ahí. Sin embargo, todos estaban mirando fijamente las pantallas mientras conversaban con la bartender. El hombre de la pareja de ancianos era el más extraño de todos. Cada 5 minutos más o menos, se levantaba y caminaba hacia la máquina de apuestas de video que estaba justo al lado de mi mesa, metía un billete de $20 y lo apostaba todo de una sola vez, perdiendo siempre. Hizo eso durante probablemente 1 hora y media. Hacia el final del partido, caminó hasta la máquina TouchTunes, metió un billete de $20 y puso la música de baile más extraña y antigua que he escuchado en mi vida. Nada de artistas conocidos. Todo muy aleatorio, como una lista de reproducción de un evento social pequeño con canciones subterráneas de los años 30. Por alguna razón, tenían configurado el TouchTunes para que el audio se reprodujera también en los televisores, así que ya no se escuchaba el partido. Supongo que era una forma de hacer que me fuera. Finalmente, después de una media hora más o menos, el partido terminó y la música seguía sonando. Ya habían pasado unas 3 horas desde que hice mi pedido, y la bartender nunca se acercó a ver si necesitaba algo ni a traerme la cuenta. Tuve que ir yo mismo a pedirla, y ella se veía un poco confundida.
Antes de traerme la cuenta, se acercó al grupo de 5 o 6 personas que estaban sentadas al final de la barra, les dijo algo, y todos se levantaron y salieron juntos por la puerta de atrás. Ella volvió a la cocina, salió unos minutos después con mi cuenta, pagué y me fui. Ya me sentía bastante incómodo y con la sensación de que algo no estaba bien. Cuando salí, una de las personas extrañas del final de la barra estaba afuera y trató de iniciar una conversación conmigo sobre Chicago o algo así, pero solo murmuré una respuesta vaga, me subí a mi auto y me fui de ahí. ¿Entré sin querer a un culto? ¿Una zona de mafia de verdad? ¿Una red de sustancias ilegales? Edith, según algunos comentarios, lo más probable es que entrara al lugar equivocado, pero pensé que era el Pittsburgh Sports Bar legítimo con buenas reseñas. Como es un nombre genérico, puede que Maps me haya dirigido a otro bar deportivo cercano que en realidad es una fachada, y yo simplemente asumí que era el verdadero Pittsburgh Sports Bar.